Víspera del Tedio, ese programa que es como el tic-tac de una bomba que nunca explota, ¿no? Eternamente sonando en el éter. Y ha llegado el momento de que el señor Andrés Dufour entre en acción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, la verdad contentos de estar jugando. ¿Cuántas veces se van a saludar? Porque Nos saludamos afuera. Todas las que sean cuando necesarias. empezó el programa, Sí, ahora de vuelta. Ahora de vuelta. Claro. Yo todos los bloques los voy a abrir con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Seguro? bien? Muy Sí, bien. exactamente. eso es radio, básicamente. Es que Diría hay que Aliberto diría radio. Radio, está muy bien. Radio. Liberty, pero apruebo. Sí, aparte hay que recordar todo el tiempo con quién estamos. Estamos con Andrés Dufour, que es nuestro especialista en historia. ¿Qué vamos a estar hablando? De historia. De historia, De ¿no? historia, Ahora, historia argentina. Historia argentina, ¿no? Estuvimos preparando un repaso por la historia argentina, tratando de ver por dónde empiezan y cómo se van desarrollando algunos de los conflictos que hoy se sostienen en muchos casos. Empezamos con la idea de hablar de figuras, de personajes en específico e intentar explicar a través de sus vidas y sus obras ¿por qué llegamos a los conflictos que tenemos hoy? Exacto. ¿Cómo se fueron desarrollando? Muchos se continúan desde antes incluso de la independencia con España. Sí, desde Así que existíamos como país nomenclado como Argentina, Claro. ya existían, por ejemplo, la resistencia, las internas entre unitarios y federales, digamos, son persistentes. Sí. La puja del puerto, de la aduana. El quilombo con el puerto existió siempre. Eterno. España tuvo 1000 quilombos, y Inglaterra también, y los siguieron teniendo después de la independencia. Exacto. Y la pasión porteña por no pagar impuestos viene Sí, es externo. de antes del virreinato del Río de la Plata. Sí. El sentirse dueños del país también. También. ¿no? Incluso Y de antes de que exista el país. intentando a agarrar algo de esa genealogía, ver de dónde arranca y cómo se desarrolla, es que empezamos esta columna. Exactamente. Así que hoy vamos a hablar de un personaje muy importante que ¿De es qué vamos a hablar? Francisco de Miranda, Francisco de Miranda. que no es argentino. No es argentino, Que nunca casual. estuvo en Argentina. Casual. Que no tiene un carajo que ver en específico con nuestra historia y a la vez es fundamental, digamos. Sí. Sin Miranda no hay San Martín, sin Miranda no hay Belgrano, digamos, las ideas de la Logia Lautaro, las ideas revolucionarias de Mayo, todo es en un primer principio idea y creación de alguna manera de Francisco de Miranda, que nació el 28 de marzo de 1750 en Venezuela, en Caracas, hijo de un militar venezolano que responde obviamente a las filas de España, y que era muy criticado el padre de Miranda porque comerciaba. Claro, comerciante. Hay que recordar que en España... Era cuando Caribe el padre. Sí. Canario. Canario, exacto. Y va a Venezuela a cumplir misiones militares, pero se desarrolla como comerciante, y eso estaba muy mal visto porque España les prohibía a sus militares comerciar o realizar cualquier otro tipo de actividad. Estaba en ese momento la figura del hidalgo, por ejemplo, que si vos te declarabas hidalgo, accedías a la nobleza, pero no podías producir agricultura, no podías comerciar, no podías... tierra la mayor parte del No, tiempo. la mayor parte del tiempo no tenías tierra, se las cedías al Imperio Español, y lo único que podías hacer era dedicarte a la guerra. Claro. Entonces estaba tipo muy mal expandirte visto expandir territorio por América. Fundamentalmente claro. esto se crea después del descubrimiento, entre comillas, claro. de la conquista. Y ya nace con ese conflicto entre que, digamos, su padre tenía cierto nivel y cierto estatus económico, cierto poder político leve, igual como un concejal, digamos, un segunda línea total. Sí. Pero los inconvenientes comerciales, o sea, el hecho de comerciar le producía inconvenientes comerciales. Y esto era una contradicción, porque el tipo podía hacer un montón de cosas con la guita. Claro. Y sin embargo, los mismos venezolanos, representantes de España en Venezuela, resisten a la figura de que alguien que administra políticamente, que tiene a cargo mandos militares, pueda También comerciar, pueda ocuparse de administración o... Pero Claro. eso es un poco como que actualmente es lo que pasaba quizás con el expresidente, ¿no? Que uno decía, che, pues esta persona se está gobernando, pero a la Claro. vez también Es un conflicto de intereses. de larga básicamente. data, es un conflicto Sí. de intereses. España no quería que ninguno comercie porque quería tener más que nada el monopolio. El comercio. Claro, el el monopolio. No, el monopolio militar, digamos. Claro. Crea una figura que no puede hacer otra cosa que dedicarse a la guerra. Sí. Claro. Hernán Cortés, por ejemplo, llega a México, se baja del barco, tiene una maleada de indios que lo superan en número amplísimamente, que conocen el territorio, que están dispuestos a matarlo, Sí. y prende fuego el barco.
Sí, lo que eso hace es quemar las naves. quema las naves Para porque acá no se vuelve, porque no se para vuelve. adelante. porque no hay vuelta atrás. Nosotros venimos a matar o morir. Claro. Y esa es una tenés idiosincrasia alternativa. española que se expande por todos lados. Claro. Bien. Miranda. De ahí viene Miranda con los conflictos con su familia, a él lo mandan a Europa, se empieza a codear con un montón de ideas, empieza a armar una biblioteca muy extensa, es un tipo muy leído. Va escribiendo un diario, ¿no? A lo largo de su Escribe vida. siempre, a partir de que sale de Caracas en 1771 y hasta el día de su muerte, escribe siempre todo lo que le pasa, Todo tiene lo que le diarios, escribió más de 63 tomos, es enorme la obra del chabón, termina aprendiendo 6 idiomas, es traductor de griego y de latín, y eso no tiene nada que ver con lo que se dedica en su vida, Claro. él es un militar y político, Claro. fundamentalmente incluso militar, pero es un tipo muy formado, muy leído, muy culto, empieza a viajar por Europa, se une al ejército español y lo mandan desde España a pelear en la Revolución Estadounidense. Independencia, En claro. la independencia estadounidense. ¿Por qué? Porque España tenía los intereses puestos en debilitar a Gran Bretaña porque estaba en conflicto bélico con Inglaterra. Claro. Entonces lo mandan a enclaves de Debilitar a del una ejército potencia que era español rival, claro. claro, a debilitar internamente al rival. El chabón viaja a Estados Unidos. Entonces se cuenta que eso después eh, lo iba a condenar también, porque estás y alentando a finalmente- colonias a que se liberen de de los reinos. Finalmente esto es un hecho clave que genera en el germen de la independencia latinoamericana, porque Miranda viaja como un militar más, pelea en la batalla de Pensacola, tiene un rol muy destacado como militar, siempre le fue muy bien, es un tipo que aparentemente se la bancaba mucho, Sí. y era muy inteligente, tenía toda una... En esto del estudio y del revisionismo y de armar una biblioteca, tenía mucho estudio militar encima, tenía cómo comandar fuerzas armadas, tenía nociones de estrategia. En la batalla de Pensacola lo declaran mariscal de campo, es un cargo importante. Sí. El chabón se vuelve una figura importante Eso, para la... ¿Qué es la batalla de Pensacola? una- Es una batalla de la independencia yanqui que es muy importante para lo que después fue el desencadenamiento de que Inglaterra ya no tiene dominio sobre el territorio americano. Ok. Es una de las batallas más importantes. Sí. Miranda que es como que marca la diferencia en la independencia estadounidense. Miranda toma el toro por las astas Sí. y tiene una batalla muy destacada y esto es fundamental en el rol de la independencia Ok. estadounidense. Sí, Después, de esto, bueno, ahí conoce a Washington, a Jefferson, a Paine, ¿no? Los grandes sí. liberadores de Estados Unidos y los grandes pensadores de una democracia, una república. Recordemos que la Constitución estadounidense es el principal precedente de todas las constituciones latinoamericanas que Claro, vinieron todos los después. que vinieron después. Exactamente, la venezolana, algo de la haitiana también, la argentina, todas tienen como base la Constitución yanqui. Claro. Y ahí se queda un par de años en Estados Unidos y ahí empiezan en sus diarios a aparecer las ideas de liberar América Latina, de hacer una América Latina que sea autónoma políticamente del Imperio Español, con lo cual sí, a España le sale mal la jugada de debilitar a Inglaterra, digamos. ¿A qué Empieza costo? Bueno, a gestarse la este idea tipo, revolucionaria. En 1784, ya consumada la independencia yanqui, viaja a Londres, empieza a reunirse con gente, empieza a armar cables, empieza a construir poder. En 1790, 6 años después, se reúne con Pitt, que es el primer ministro de Inglaterra, y le comenta todos los planes que tiene de independizar América Latina, de que no dependa más del Imperio Español. Pitt le dice, bueno, mirá, no es el momento, lo mandan afuera, el chabón sigue viajando, entra en la Revolución Francesa, pelea también, tiene un par de batallas muy importantes, hay una defensa, él viaja como desde la Revolución Francesa a pelear en los Países Bajos, después vuelve y en Valmy Ahí lo hace mariscal de campo. En los Países Bajos lo hacen mariscal de campo. Los Países Bajos lo hacen mariscal de campo perdón, porque él era coronel en la independencia yanqui, lo hacen mariscal de campo en la Revolución Francesa para Exacto. Francia. O sea, que ya tiene títulos como de 3 países distintos que además estaban en guerra entre ellos, digamos. Sí. Tienen 1000 conflictos. Sí. Ya para ese momento España medio lo estaba considerando traidor también a Miranda, que es por la razón Sí, que se va a en Inglaterra. ese momento le empiezan a armar sumarios en contra de las decisiones que él estaba tomando. Claro. Él estaba rosqueando la suya, que era independizar América Independizar Latina ya América desde ese Latina. momento, pero por H o por B termina cayendo en la Revolución Francesa, Claro. se convierte en héroe de la Revolución Claro. Francesa. Lo ponen en el panteón de héroes, está su nombre inscrito en el Arco del El Arco del Triunfo, Triunfo. tiene un retrato en el Palacio de Versalles. El chabón se mete en contra de los jacobinos, empieza a rosquear contra Robespierre. Robespierre lo mete preso en una cárcel en la que vos pasabas directo a la guillotina. No se sabe muy bien cómo el ¿Cómo chabón zafó? resiste un año, zafa de ahí va a otra cárcel, de ahí va a otra cárcel, hasta que cae Robespierre. Como que se va moviendo hasta que tiene hasta que Robespierre cae, entonces Y se puede ir. el principal opresor es el que le permite al chabón rajarse. Claro.
Y en 1794, cuando cae Robespierre, finalmente el chabón empieza a dar vueltas por Europa. Ahí hay algo increíble. O sea, ya tenemos. Primero había peleado en África para España. Después peleó en América para España. Después peleó en Francia, medio cableado con Inglaterra. Después se viaja a Rusia. Conoce a Catalina II, Catalina la Grande. Parece que hubo una conexión muy fuerte. Se dice que eran amantes. Sí, bueno, se dice que eran amantes los dos. el nombre era coronel de Rusia. El chabón es coronel de Rusia. Ah, bueno. No puede tener más cargos. Hay que hacer la película de este chabón. Y después, todo es una película, o sea, cada capítulo es una película, porque no hay nadie, absolutamente nadie, digamos, que haya peleado en 3 continentes, que haya estado en la revolución Y distinguido, aparte, no es en que solo la estuvo revolución ahí. francesa, que es héroe en la revolución yanqui, que peleó en Pensacola, o sea, En el chabón Haití es estuvo también. fundamental. El chabón después viaja a Haití, que es la primera revolución latinoamericana, y después eso libera a Venezuela. No paró el chabón. No, a todo esto escribió 63 libros, aprendió 6 Sí. idiomas, se codió con todo el mundo, es coronel de Rusia. Claro. O sea, no hay... Claro. Se rompen un poco los parámetros de medición para con Miranda, porque ¿cuántas vidas puede tener este tipo? No. Aparentemente las tuvo todas. Claro. El chabón Ahora quedó, este, salió entonces, lo soltó Robespierre, pues, lo suelta Robespierre, el chabón en empieza a dar realidad vueltas cae por Europa, suelta. rosquea cables, ahí Sí. empieza a recibir a San Martín, a Belgrano, a O'Higgins, a Riglos, a un montón de gente de acá que estaba con ideas también. Es uno de los que participa y se supone que arma la logia Lautaro. Claro. O sea, es muy importante todo eso porque es el primero que transmite las ideas. Claro. Es, por ejemplo, el primero que nombra a la Gran Colombia como tal. Claro. La que después fue Simón Bolívar. Por Que supuesto, iba Simón de Bolívar Mississippi. viajó todo el tiempo a Inglaterra, en donde él estaba residiendo, para entrevistarse con él y le transmite todas las ideas. La idea de Belgrano de hacer un imperio portugués la pronuncia en 1816 en el... ¿Portugués en el- dijiste? Sí. Mirá. Belgrano en 9 de julio de 1816 en Tucumán propone independizarse de España, pero declararse súbditos de un imperio portugués. No, De parece. nombrar... Primero propone un rey inca, lo cual Claro, es una idea que hasta es ahí vamos. absolutamente delirante. Todo el mundo le dice, no, mirá, flaco, no la veo por Bueno, ahí. San Martín Y también dice- propone esa sí, misma idea. Y dicen, bueno, joya, Belgrano sale y dice, no, bueno, entonces dependemos de Portugal, que es un imperio como más laxo. No es tan Claro. riguroso con las conquistas, no te subyuga ni te baja línea tan directo. Es como independizarnos de España en pos de un opresor un poco más light. Claro. Esa idea es de Miranda. De hecho, en 1800, ya en 1900, en 1790, perdón, le había propuesto a Pitt, el primer ministro inglés, algún tipo de enclave en América Latina para que Inglaterra rompa desde adentro el Imperio Español. Y en 1804 Pitt lo llama y le dice, che, ¿sabes que tu idea de independizar a América Latina ahora no me cierra, no me suena tan mal? O sea, Claro. ahora puede ser que vaya por ahí. O sea, lo que hizo Miranda es darle la idea a Pitt sin Implantar. darse cuenta de cómo invadir Argentina, Exacto, el exacto. puerto de Buenos Aires. Y en 1804 1806. Pitt de repente tiene condiciones afuera, la ve, quiere debilitar España porque la guerra se intensifica. Inglaterra tenía mucho interés en negociar con el puerto de Buenos Aires y contrabandeaba un montón. Desde siempre. Y entonces, en 1804 Pitt lo reúne con un comodoro que se llama Popham y juntos hacen un memorándum que es el principal antecedente de las invasiones inglesas. Ujú. El padre de la Revolución Latinoamericana es cómplice e incluso Mirá. creador de la idea de invadir el puerto de Buenos Aires por parte de Inglaterra. ¿Qué pasó? Las invasiones inglesas después fueron el primer antecedente para nuestra revolución. Porque cuando Inglaterra invade el puerto de Buenos Aires, España estaba en guerra Con Napoleón. todavía no con ¿No? Napoleón, pero seguía en guerra con Inglaterra, Con Inglaterra. y tenía quilombo ya con Francia. Sí. Entonces no viene a defender el puerto de Buenos Aires, le dice a Buenos Aires arréglense solos. A partir de que Buenos Claro. Aires resiste las dos invasiones, dice, Claro. che, nos Escuchame. la bancamos, podemos. Aparte, o sea, crea no su- defiende empieza a nadie. crear por Crea- primera vez su propia crea el milicia. regimiento de los Claro. patricios, empieza a administrarse militarmente, entonces dice, che, me parece que me la banco solo. Ujú. Ese implante es el fundamental para que Buenos Aires después agarre la independencia. Pero Miranda hasta ahí estuvo en todos lados Claro, el y tipo traicionó implantó ideas. y traicionó a todo el mundo, Ideólogo. digamos, porque ¿cómo se reúne con San Martín y con Belgrano y termina siendo el padre ideológico de ambos, un tipo que rosquea las invasiones inglesas? Si San Martín y Belgrano lucharon contra los ingleses acá en el puerto. Mucho sentido no tiene, pero Miranda estaba un poco en todos lados y muchas de las estrategias que traza le salen mal también, porque termina siempre estando como traidor al que anteriormente lo había bancado, digamos. Al principio lo banca el Imperio Español, después él traiciona a España. Se va a luchar en la Revolución Francesa, después lo meten preso. Sí. Después de eso rosquea las invasiones inglesas y después de eso recién viaja para Venezuela para un primer intento revolucionario que no sale bien, Sí. vuelve a Inglaterra y en 1808 estalla la invasión napoleónica en Francia, ¿sí? Entonces esto es, Alienta. napoleónica en España. Alienta ahí a- Al España estar invadida, después de las invasiones inglesas, alienta a
todo el continente continente americano a decir, che, España está débil, es ahora. Es ahora. Y finalmente, en 1808, él se reúne con Bolívar, rosquean una revolución venezolana y cuando Bolívar vuelve y la consagra, él viaja para Venezuela. En el primer intento de invadir Venezuela, él pasa por Haití y levanta la bandera tricolor, la bandera que es hoy la de la Gran Venezuela, Colombia. En su momento la de la Gran Colombia, exactamente. Y en Haití le dan el sable de la Revolución Haitiana. Sí. La Revolución Haitiana, la primera revolución latinoamericana, el sable de Haití es el sable de Miranda, que es el sable de Bolívar. El sable de Bolívar, el gran ícono, quizás el objeto más importante, como objeto, digamos, Sí. el símbolo más importante de la revolución, liberación, de la liberación americana, hispanoamericana, ¿no? Sí. El sable de Bolívar se lo dio de su propia mano Miranda, pues se lo habían dado en Haití, Alexander Petion. Cerrando, finalmente Bolívar consagra la revolución en Venezuela. En 1811 declara una constitución. Se pica mal, se pica con España. España quiere retomar el poder. A Miranda lo declaran generalísimo, le dan poderes extraordinarios. Estuvo un año bancándosela. Finalmente pierde la batalla de Puerto Cabello y firma una especie de pacto de pacificación y un tratado de capitulación. O sea, cederle poder español del ejército, cederle poder a España del ejército venezolano. Esto es visto como una traición. Bolívar primero lo quiere matar. Sí. Hay un cable que le dice no lo mates, metelo preso. Cuando lo meten preso se da algo, hay una traición que no es la de Miranda, que también fue condenado como traidor por Bolívar. Sí. Pero lo que había pasado era que el enclave que había perdido la guerra en realidad estaba rosqueando para España. Se había pasado para España en secreto. En Puerto Cabello, el tipo que va para atrás con la pelea es un venezolano que se había pasado para el bando español. Claro. Y entonces eso Bolívar no se entera y lo manda preso a Miranda como culpable a España. Finalmente muere en España rosqueando para salir hasta el final, claro. Hasta el final, declarado, muere como traidor de la revolución hispanoamericana, muere como traidor a Bolívar. 20 años después lo declaran prócer. Bolívar dice que fue el hombre más grande que tuvo su tiempo. Y resume un poco la curva de los héroes latinoamericanos, ¿no? Sí. Pelear por un ideal y morir declarado como traidor afuera de su patria, totalmente desapoderado. Increíble la historia de la mano de Andrés Dufour. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, seguimos con Vísperas del Tedio. Vísperas del Tedio. La pasión por la nada hecha cuerpo.